Muy buenas tardes, ya estamos nuevamente juntos, me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde en Acontecer Médico, tu servidor y su servidor Ricardo Ursúa. Me da mucho gusto que estemos nuevamente en comunicación con otro tema más relacionado con la salud. Esta tarde, y ya como se avecina la cuestión del regreso a clases, siempre el regreso a clases desarrolla o crea un estrés en cualquier nivel, a cualquier nivel educativo. Esta tarde vamos a hablar de un gran problema que ha ido creciendo conforme pasan los años. México actualmente, desafortunadamente, ocupa ya también el primer lugar en violencia verbal, física y psicológica. En esta situación estamos involucrados todos. Entre todos tenemos que buscar soluciones y esto definitivamente que va muy de la mano de ese entorno que como sociedad hemos estado desarrollando y seguimos desarrollando. Entonces hay temas muy interesantes, puntos muy neurálgicos que vamos a tener que tratar esta tarde, donde nos gustaría mucho su aportación. Llámenos, comuníquense con nosotros o mándenos un correo. Esta tarde el tema es bullying. Bienvenidos. Pues sí, efectivamente, el bullying, estamos hablando que de acuerdo a la ONU, fíjense bien, 7 de cada 10 niños son víctimas del bullying. Esto es lo que se avecina, esto es lo que va a empezar próximamente ahora en su regreso a clases, en el sentido de que no nada más es la situación primaria, secundaria, sino ya también en la universidad se está dando mucho, pero realmente la pregunta primera sería, ¿es nada más el bullying escolar? Esta tarde vamos a estar viendo diferentes puntos, ya que cifras oficiales señalan que 4 de cada 10 alumnos entre 6 y 12 años ya han sufrido una agresión física por un compañero. Definitivamente que el 50% de los suicidios que entre jóvenes está sucediendo en nuestro país y en el mundo están muy ligados, muy relacionados al bullying. Esto está generando una ola de generaciones con un alto grado de violencia, de problemas psicológicos, de venganza, sed de venganza, de estar con una ira reprimida que en cualquier momento lo vamos a seguir viendo, pues como los casos que hemos tenido o hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde pues en una exhibición de una película llegan y matan a no sé cuántas personas. Estamos viendo también casos ahora recientemente otra vez que se dio pues, una balacera donde murieron X número de personas. A eso estamos exponiendo a nuestra sociedad, a nuestro futuro, si no generamos un cambio integral en nuestra sociedad y partiendo cada uno desde nuestra propia trinchera. Y sobre todo, nuevamente el mensaje, no esperemos que el gobierno va a hacer las cosas por nosotros, las tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como comunidad y como iniciativa privada. Para este tema tan importante y que muy pocas veces se le ha dado tanta importancia y tanto tiempo como lo haremos esta tarde, tengo un invitado de lujo. Es el doctor Héctor Ornelas Delgadillo, que él es psicoterapeuta, psicotraumatólogo, es especialista en prevención del suicidio y miembro de la Asociación de Suicidólogos de Iberoamérica, iberoamericanos. Con esto vean que vamos a tener a un gran especialista. Así que comuníquese con nosotros o mándenos un correo si ustedes son agredidos o son agresores y quieren ya cambiar su actitud, acontecermedico@hotmail.com. Doctor Ornelas, pues bienvenido, me da muchísimo gusto que podamos estar desarrollando ahora este tema del bullying. Ya lo habíamos estado platicando desde hace tiempo, pero creo que las situaciones están llegando a puntos ya, yo creo que extremos, ¿no? Sí, antes que nada quiero agradecerte a ti, Ricardo, la oportunidad que me das de nuevamente estar en tu programa, un programa que ha trascendido en el ámbito de la prevención de diferentes problemáticas que la ciudad vive cada día y que gracias a programas como el tuyo, bueno, colaboran para que las dependencias correspondientes lleven sus mensajes preventivos a la ciudadanía y con esto se cierre el círculo preventivo y no solamente queden en los escritorios. En la medida en que programas como el tuyo sigan siendo parte integral de un programa institucional, considero que la tarea y las metas y objetivos de las dependencias gubernamentales y municipales que tienen como tarea principal la prevención de enfermedades y sobre todo en este caso
pues la violencia. Claro. El bullying, como tú lo has señalado, forma parte de un problema muy complejo que es la violencia en general. En nuestro país desde hace algunos años hemos tenido que enfrentar una serie de experiencias que nos está doliendo a muchas familias porque la violencia cada vez se extiende más y no solamente la violencia entre el narcotráfico, sino también la violencia intrafamiliar y ahora desde hace algunos años y décadas la tenemos ya en los planteles escolares. Exactamente. Y ya nada más faltaría que en los recintos religiosos se diera. Lo que has señalado tú es muy importante. Todos tenemos que colaborar con las autoridades para que este tipo de problemas realmente tengan una solución y sobre todo mitiguemos el problema. Tú has relacionado el bullying con suicidio y tienes toda la razón. A mí me ha tocado como experto en la atención del suicidio, de los desastres naturales y ahora con toda esta problemática de violencia en las escuelas, bueno, nos dimos a la tarea, Ricardo, de llevar a cabo hace un par de años una investigación sobre la violencia escolar en uno de los municipios metropolitanos de la ciudad y creo que es importante que la ciudadanía compare los datos que tú has dado a nivel mundial, a nivel nacional, con lo que encontramos nosotros a nivel de la zona metropolitana y que de una u otra manera puede servir para que los programas escolares modifiquen la forma en que se está atendiendo esta problemática, que no es un problema sin solución. Excelente, doctor, pues adelante. Entonces, a mí me gustaría comenzar repitiendo y recalcando que el bullying pues, es una conducta que se da y de manera reiterativa entre uno o más personas con una finalidad. La finalidad es la de dañar, la de intimidar, la de estigmatizar a la víctima. Eso lo pueden hacer dentro del aula o también dentro del plantel en general. Te digo que la investigación que realizamos nosotros hace un par de años con 500 alumnos, fue una muestra en el municipio de Zapopan, donde nos arrojó que más del 60% de los estudiantes habían sufrido dentro del plantel un acto de violencia. Entonces, doctor, que hay una coincidencia en el porcentaje, ¿no? Un 60 y, ¿cuánto decía yo? Bueno, 50%, yo aquí tengo 65% en México, niñas, que sí que más o menos andamos sobre este tema. Doctor, me interesaría mucho que para no cortar las cifras y mantener esta consistencia en la información, ¿te parece? Vamos al corte. Claro que sí. Y ahorita ya profundizamos más en estos números, en lo que es la intimidación, acoso, hostigamiento, maltrato psicológico, verbal o físico, en forma reiterada y constancia determinada. Esto es el bullying. Esta tarde es el tema. Regresamos. B&Shape ahora en México te ayuda a formar músculo, aumentar tu energía en sus presentaciones chocolate, vainilla y próximamente fresa. B&Shape. Hablar de bullying no es hablar nada más de las escuelas. Hablar de bullying es que ya se puede definir o describir como una agresión, una intimidación que sucede en diferentes áreas y en diferentes actividades de nuestras vidas. Es por ello que en ocasiones nosotros mismos nos sentimos enojados, nos sentimos con coraje y no lo sabemos por qué. Porque recibimos esa intimidación por parte de muchas personas, desde cuando llegamos como clientes, cuando queremos hacer una venta, cuando pasan meses y no son ni siquiera corteses las personas en recibirnos. Hay, por supuesto, bullying laboral, hay bullying psicológico, hay bullying en las escuelas. Entonces, esto está creciendo y esto estamos esta tarde exponiéndolo ante ustedes, comentándoles que en México, y veíamos los porcentajes antes de salir del corte con el doctor Ornelas, pero las cifras que tenemos es que en México el 65% de niñas y niños en edad escolar ya han declarado haber sufrido bullying.
El bullying incluye todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas. No hay distingos ni de nivel socioeconómico, ni de raza, ni de religión. Esto es en general. Ocurren sin una razón clara, es simplemente por el hecho de molestar. Es molestar a alguien sin importar el porqué, simplemente por el hecho de, en ocasiones, entre comillas, divertirse. Ya es un problema de salud mental a nivel mundial y es una gran alerta que existe a través de la Organización Mundial de la Salud y también de las Naciones Unidas. Está afectando cada vez a más temprana edad, que es lo triste, y al mismo tiempo es de que ningún sector ni ninguna actividad, agregaría yo, está libre de padecer bullying. El doctor Ornelas esta tarde, le comentamos por si nos acaba de sintonizar, él es líder de opinión en el área de suicidio, en la prevención de suicidio, por supuesto, y también en lo que es la psicoterapeuta más bien, y lo que es la psicotraumatología, ¿no? Que es un concepto que muy poco lo habíamos escuchado, pero se me hace interesante porque efectivamente hay alguien que sufre de bullying, de violación, de algo claro que queda con un trauma, ¿no, doctor? Sí, la psicotraumatología es una especialidad que me tocó estudiar en la Universidad Complutense de Madrid hace algunos años. ¡Qué padre! Y esa es mi especialidad, que abarca desde la atención a los desastres naturales y sus consecuencias en la población afectada, así como todo este tipo de eventos psicosociales que todos los días vive una ciudad tan grande como es el área metropolitana de Guadalajara. Esta especialidad tiene que ver también con la atención, no solamente antes, durante y después del problema a solucionar. De ahí que los programas que nosotros estamos ofertando y como propuesta para estas autoridades, y como fundador del Centro de Intervención en Crisis, me di la tarea precisamente de llevar a cabo muchos de esos programas europeos con adecuaciones hacia nuestro estado. Excelente. Y bueno, esto me dio la oportunidad también de llevar a cabo investigaciones al respecto, como la que te señalaba anteriormente, y que tiene que ver con lo local. Perfecto. Porque muchas veces es importante saber qué es lo que pasa aquí. Lo que nos sucede aquí en Jalisco, cómo le van a hacer las autoridades, por qué no ha dado efecto, por qué se siguen presentando actualmente los problemas de bullying en cada escuela. Pareciera que no se está haciendo nada. Lo que sucede es que los programas que se tienen actualmente no han contemplado una serie de conceptos que será conveniente que nosotros en tu programa comentemos con la finalidad de enriquecer esos programas. Doctor, pues adelante con las cifras. Les comento que de hecho, bueno, esta es la zona metropolitana de Guadalajara, toda la zona conurbada también, pero algo muy interesante es que Jalisco es de los estados donde se presentan más suicidios en jóvenes. ¿Verdad, doctor? Sí, adelante con los números. Sí, desde luego. Te decía que nosotros hicimos una encuesta donde 500 alumnos de escuelas secundarias tuvieron la oportunidad de manifestar su comportamiento dentro del plantel, pero también tuvimos la necesidad de ir hacia otros actores de este fenómeno, como son los maestros, los docentes, los administrativos, incluso con la propia comunidad, en este caso la sociedad de padres de familia, inclusive los vecinos del plantel, porque una escuela, una universidad está dentro de una comunidad y también la comunidad tiene cierto intercambio con el propio plantel. Lo que sucede muchas veces en lo que tú decías en cuanto al rango socioeconómico, que no necesariamente las zonas más marginadas son las que tienen más bullying, sino que también hemos visto que en colegios particulares también sufren de este problema, pero en otra intensidad. Lo que sí podemos decirte que de esos 500 alumnos que se entrevistó directamente, bueno, la mayoría ya te había señalado que nos habían señalado que el 63%, el 69% ya habían tenido un evento de violencia dentro del plantel. Y esto tiene mucho que ver con las cifras que los padres de familia de estos mismos muchachos nos comentaron. La mayoría de estos muchachos, del 69% del alumnado de estas escuelas, que fueron 20 en total, nos señalaron que los padres de familia, que dentro de su hogar, los muchachos habían tenido un 70% de experiencias de violencia 70%. Antes de entrar a la escuela. Entonces, antes de entrar a la escuela, estos muchachos ya han sido violentados dentro del hogar. Quiere decir que están creciendo y desarrollándose en un lugar, en una familia violenta,
que no ha tenido oportunidad de desarrollar una serie de elementos de maduración, de socialización, y por lo tanto llegan al plantel escolar, llámese primaria, llámese secundaria, con esas debilidades que debían haberse constituido en el hogar. De Claro. ahí la importancia que el programa que tengamos se una a los programas que tienen que ver con la capacitación de padres de familia. Exacto. También observamos que el tipo de violencia que estos muchachos habían enfrentado fue también muy parecido al que se enfrentan en el hogar. De ahí que el tipo de violencia que ellos manifestaron haber tenido dentro del plantel fue de este 69%, el 7% fue víctima de violencia sexual. Y tú habíamos comentado previo al programa que esto tenía también que ver con las experiencias dentro del hogar. Y nosotros cuando hacemos un análisis de correlación del tipo de violencia que se sufre en el hogar, se lleva a otra zona, a otra área, a otro espacio de convivencia, pues definitivamente que sí. Y porque vemos que dentro del hogar también se vive violencia sexual. Exacto. Y un 23% de esos alumnos habían sufrido violencia física, el 32% violencia emocional y un 7% manifestó haber sufrido violencia del tipo abandono. Perfecto. Doctor, me gustaría agregar algo, Sí, claro. y yo les quiero comentar que por ahí tenemos la gráfica, los tipos y las causas del bullying. Las causas ahorita las vamos a ver, algunas de ellas, pero van muy ligadas a los tipos que hay. Estamos hablando de que el bullying puede empezar en el hogar y en la pareja, por supuesto. Hay una situación de ejemplo, el ejemplo de que el esposo le jala los cabellos, le da una cachetada a la señora o viceversa, y que de esta forma se empieza a desarrollar la violencia intrafamiliar. Está también entre maestros y alumnos. De hecho, muchos recordarán que antes era de que había alguna situación X y nos daban hasta de baquetazos en las manos, ¿verdad? Entonces era castigo, era estar en el patio. Entonces también había bullying por parte del maestro al alumno, y lo hay también. Ya lo hablamos, el sexual, la exclusión social es de no te hablo, la ley del hielo, eres el nuevo, no te voy a hacer caso. El psicológico, donde viene una serie de trastornos realmente que dejan marcada a ese pequeño o a esa persona durante toda su vida. Y el físico, que en este caso es lo que a veces se cura, pero que es mucho más difícil el impacto o la violencia psicológica. El cibernético, que ahora con la tecnología está desde tomar una imagen o de obligar a una persona, por ejemplo, que se desnude, tomarle esa imagen y a través del celular hacerla llegar a todos sus compañeros. Ese es justamente, no digamos un Facebook, no digamos otro tipo de situaciones cibernéticas donde también viene este bullying muy actual. Y por último, el bullying laboral, en el cual es la amenaza, te voy a correr porque soy tu jefe, tú hazlo, y si no te amenazo, y si no sabes qué, hasta te puedes arrepentir. Esas amenazas también es bullying, y el bullying laboral, por supuesto que existe, y es algo que crece también. Esto es un aguas para los empresarios, porque también los empresarios tienen una gran parte de culpa, ya que a veces los dueños ni cuenta se dan de cómo los mandos intermedios están haciendo bullying con los empleados. Les afecta el impacto psicológico, les va a afectar, por supuesto, que la productividad, y en un momento dado la salud mental se va a terminar. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente va a haber renuncias, va a haber despidos injustificados, y puede llevar esto también a una revancha, a que cuando salga el jefe reciba una agresión, una amenaza él o su familia. Vean nada más qué grave es este círculo vicioso negativo que está trastornando todas las áreas de nuestra sociedad. Y para ello, obviamente, vamos ahora a ver hacia dónde vamos, cómo está impactando en la sociedad el bullying en cada una de las partes, porque igual ya vimos que es muy amplio, es una situación que se presenta en todos los espacios de nuestra vida. Vamos al corte, vamos a regresar, tenemos por ahí unos videos muy interesantes, espero que los tengamos por ahí, y regresamos, no nos tardamos nada. Llámenos o mándenos un correo a acontecermedico@hotmail.com. Volvemos, no tardamos nada, sigan con nosotros. Ahora en México, Slimax, Slimor, Slimor Mazacay. Pierda peso, no pierda tiempo.
D&Shape ahora en México te ayuda a formar músculo, aumentar tu energía en sus presentaciones chocolate, vainilla y próximamente fresa. D&Shape. Muy impresionante. Esto es lo que están por vivir muchos niños y es lo triste del tema. En el caso del bullying, sobre todo cuando alguien llega de nuevo, digamos de aquel que está en primaria y llega a la secundaria o de la secundaria a la preparatoria o universidad, el ser el nuevo a veces es, bueno, antes le llamaban las grajeadas famosas, ¿no? Que llegaban realmente hasta llenarlos de chapopote, los pasaban en el centro en calzones y bueno, era una cosa impresionante del bullying desde aquel entonces. Entonces, esto ya es generacional, ya tiene muchos años y que en algunas formas se ha abatido, porque antes se rapaba inclusive a quien entraba a la facultad de medicina o de cualquier otro lado, y eso era algo pues trastornaba a muchas personas, ¿no? Entonces, obviamente, esto es lo que queremos ya que se evite a partir de este ciclo escolar en cualquiera de los niveles educativos. Y bueno, es parte del mensaje que queremos que nos llevemos todos y la tarea que nos llevemos esta tarde para combatir de lleno y de frente a lo que es el bullying. Un paréntesis, quisiera también, como siempre, Acontecer Médico, estamos muy al pendiente de todo lo que es el apoyo social. Nos están solicitando urgentemente sangre tipo O positivo o también O negativo para el señor José Guadalupe Pérez Ruiz. Él se encuentra en el Hospital México Americano, de urgencia necesita esta sangre, está en el cuarto 114 y así que las personas que tengan voluntad de donar, presentarse con 4 horas de ayuno, pero a la brevedad posible, O positivo o bien O negativo, ya que la cuestión de urgencia no importa siempre y cuando sea del tipo O. Entonces preséntense por favor al Hospital México Americano, al cuarto 114 para el paciente José Guadalupe
Pérez Ruiz, que le deseamos una pronta recuperación. Continuando con nuestro programa, hablábamos hace rato de los diferentes tipos de bullying que existen. Doctor Ornelas, me gustaría que así diéramos un ejemplo breve de cada uno de ellos. Por ejemplo, el bullying sexual. Sí, definitivamente que este tipo de violencia que está destinado a la agresión de tipo sexual puede ser también desde el punto de vista psicológico y físico. Muchos de los alumnos que entrevistamos nos dijeron haber tenido experiencias de este tipo dentro del aula y dentro del propio baño. Entonces, ahí las autoridades deben tener mucho más atención, porque son espacios cerrados, son espacios que invitan muchas veces a delinquir, y no solamente en el ámbito del patio de la escuela, sino que en estas zonas. Claro. Es frecuente, y dijimos que la violencia sexual en los alumnos se llevaba a cabo en un 7%, pero definitivamente que tiene que ver también con la experiencia sufrida en el hogar. Claro. Si tenemos hogares en donde se ha sufrido violencia sexual, seguramente que estas mismas personas, estos mismos alumnos van a de una u otra manera a provocar que la experiencia traumática se repita en otro espacio y con otros actores. Claro, y fíjate, doctor, que por ejemplo, personas que después llegan, bueno, tanto mujeres como hombres, pero más mujeres que llegan al matrimonio, en ocasiones ya tienen un cierto problema psicológico hacia el sexo. Y estaba yo aquí ahorita viendo, por ejemplo, bueno, el uso de la fuerza para obligar a alguien a tener relaciones sexuales. Pero me decías que en la escuela, por ejemplo, en los baños, puede haber un tocamiento obligado, una penetración, digamos, de un dedo en sus genitales, que por ejemplo en el caso de la mujer o de los mismos niños, y esto a través de la amenaza. También el hecho de, por ejemplo, obligar a alguien a ver pornografía o algo, o desnudos, etcétera, eso también se podría considerar como es bullying. Una agresión de tipo psicológico que tiene la finalidad de involucrar todo el acontecer sexual de la persona. Okay. De ahí que sí se puede considerar. Claro, oye, algo tan clásico de que pasan ahí una chava en la calle y le dan el agarrón, pues eso por supuesto que también es bullying. Eso ya es violencia, desde luego, claro, es una violencia, sí. Porque a veces lo hacen una multitud de jóvenes o de hombres, y ella es una mujer indefensa muchas veces. Cierto, ¿verdad? y que curiosamente casi siempre es cuando van en grupo, cuando van Claro. solos muy raro hacen algo, ¿no? Aparte de eso, mucha cobardía. La exclusión social, doctor. Definitivamente que esto se hace muchas veces también por parte de la inclinación del agresor. También el agresor aprovecha la falta de relación del alumno, de la víctima, en cuanto a no socializar. Hay alumnos que desde el hogar no participan en la dinámica familiar y llegan con esta conducta también al salón de clases, que para muchos de sus compañeros es una invitación a agredirlos. El hecho de que te mantengas ajeno a la problemática del plantel o del aula o del grupo en el que estudias es para ciertos alumnos una amenaza. Entonces, la forma en que este tipo de grupos te agrede es aislándote, es de una u otra forma aplicándote la ley del hielo que decían ellos, que para ellos les provoca todo un conflicto, porque pues no pueden mantenerse en silencio durante 8 horas que están en la escuela, y más el silencio que puede existir en el hogar, pues son simplemente reforzadores de conductas. Exacto. Que al final del día el niño pues se mantiene en un aislamiento que lo empobrece. Por supuesto. En todos los sentidos. Aquí el impacto social, veíamos ahí algunos puntos, y bueno, por supuesto que viene lo que es el bullying psicológico, que yo creo que son las heridas en la cuestión de la salud mental, que se ve distorsionada a través de este bullying. Esto nos puede generar, doctor, en las personas esa baja autoestima, por ejemplo, puntos como estábamos viendo, la liga que se da a la cuestión suicida, ¿no? Sí, desde luego que este tipo de agresión puede llevar a la persona a un estado depresivo. Claro. De hecho, hay muchos casos dentro de nuestro estado, dentro de nuestro país y en Latinoamérica, inclusive el caso de esta muchacha que en Estados Unidos filmó su propio suicidio y posteriormente da las causas como carta póstuma, en donde señala las agresiones a que fue víctima dentro del plantel, graba la forma en que se suicida y se lo pasa. Entonces este tipo de experiencias cada vez son más recurrentes con nosotros, y desde luego que el hecho de que estos muchachos se agredan, me ha tocado ver
las conversaciones y las narraciones de este tipo de alumnos en donde fueron sujetos a discriminación racial inclusive. Muchos de los alumnos indígenas que tienen que venir a estudiar a la ciudad son presas también de, Claro. de este problema por el resto de sus compañeros que Increíble, de una u ¿verdad? otra manera no tienen la capacidad de adaptación Por hacia la supuesto. convivencia. Oye, también los complejos o los complejos de superioridad en este caso. Y estamos hablando de que hasta despectivamente muchos el bullying en muchas universidades así de muy alto nivel, y es el famoso becado. El becado de repente lo ven mal los que sí pagan y lo ven como de que, ¿qué onda, no? Y ese bullying es una discriminación muy grave también. Vamos al corte y vamos a ver qué propuestas de solución podemos obtener, sugerir o inclusive pensarlos, ¿no? Propongan acontecermedico@hotmail.com y le vamos a dar seguimiento a todo esto para llegar inclusive pues, a los niveles de gobierno y que se tomen las decisiones adecuadas. Vamos al corte y regresamos. Ahora en México, Slimax, Slimor, Slimor Mazacay. Pierda peso, no pierda tiempo.